Os estaréis preguntando qué hacemos aquí con toda esta parafernalia, ¿no? De tubos y piezas y ostras, y bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste la tarea de hoy. Hoy vamos a hacer un sistema automático de gotero, ¿vale? Un riego de gotero, conocido por todos como gotero. Y hemos traído todo este material y lo hemos dispuesto así para que veáis un poquito qué es cada cosa, brevemente. Entonces, vamos a empezar por lo que son los tubos, sencillo. Aquí tenéis dos tipos de tubo distintos. Estos tubos están perforados con agujeros a distancia. Tienen unos sistemas de filtro internos y son tubos de Reinbeer de muy buena calidad. Esto es lo que riega al final la planta, ¿no? O allá donde dispongamos parterres o setos. Este tubo es tubo de 16, que vamos a decir es que es el tubo principal, ¿no? Este tubo es el que guía por las zonas donde no hay que regar, pues por si quieres regar una zona de seto y otra de parterre, hay que enterrar este tubo bajo tierra para que luego salga a la superficie el gotero y riegue lo que deseemos regar. Acércate, acércate. Aquí tenemos instalado lo que irá dentro de la arqueta. Esto es una arqueta clásica que todos conocemos, en cualquier jardín habremos visto, en Alderdieder o en cualquier jardín de Donosti. Público, me refiero. Esto que tenemos aquí es una llave de paso de toda la vida. Esta es la instalación que va a ir dentro de la arqueta con una electroválvula, con un regulador de presión y de aquí sacaremos los diferentes ramales que necesitemos. Estos son estacas, que es lo que al final agarra el tubo a tierra. Ya veis qué sistema más sencillo. Herramientas para instalar la acometida, y estos son pequeñas piecitas como tes, codos y manguitos, también hay tapones, bueno, pues un poquito para poder hacer la estructura de los ramales o del riego. Y por último, ¿qué tenemos aquí por último? Bueno, pues por último tenemos este magnífico programador Reinbeer, muy sencillo, es además último modelo, acaba de salir. Debe de estar configurado y confeccionado para que cualquiera lo pueda entender. Ya os diré, nunca he instalado este modelo en concreto, pero tiene muy buena pinta. Y por último un sensor de lluvia, ya veis. Nosotros tenemos un programador que controla los periodos de riego y todo, pero si llueve es una faena si ese día tienes programado el riego. Entonces, con este sistema, con este artilugio, lo que hace es que, bueno, mande una señal eléctrica bloqueando el programador cada vez que haga falta. Y como podéis ver, estamos aquí en Igueldo, mira qué fondo tan magnífico para trabajar hoy. El día es regular, pero está bien, la temperatura es buena y tenemos que hacer un riego de gotero de 200 metros hoy. Haremos un vídeo del tema y os lo enviaremos, bueno, lo colgaremos a las redes sociales. Si os ha gustado la videoexplicación de hoy, ya me diréis qué os parece el vídeo. Bueno, Arbutarrak, agur, ikusi arte.